¿Qué pasa, gente? Espero que estén muy bien. Hoy no se dieron cuenta acerca que Milei dio una entrevista al pelado Trebuch y habló sobre las mejoras que está teniendo Argentina, que son sustanciales, y que se venía la peor crisis de la historia de la Argentina, que tenía peores indicadores que la previa del Rodrigazo, un balance del Banco Central completamente destrozado, un desastre, peor que el de la hiper de Alfonsín, y indicadores sociales y de pobreza realmente nefastos, peores que los del 2001. Bueno, y como si eso no fuera poco, también Milei enfrentó una inflación que estaba desatada por completo. En diciembre la inflación mayorista alcanzó un 54%, una verdadera locura, y si uno anualiza ese dato le da unos 17.000%. Y de hecho es una de las grandes razones de por qué Milei está sentado en el sillón de Rivadavia, tratando de arreglar el gran problema que le dejó las gobernaciones anteriores, y que gracias a un esfuerzo titánico que ha hecho toda la gente de Argentina y en un plan de bajar la inflación excelente, extraordinario por parte del ministro de Economía Luis Caputo, se llevó de un 17.000% anual a un 8% de inflación anual, que sigue siendo muy alta respecto a los otros países normales, pero es un verdadero hallazgo bajarlo a tales niveles y en tan poco tiempo. Bueno, y no solo eso, sino que se tenían a los econochantas que cuando asumió Milei le decían que no podía llevar a cabo un plan de estabilización como lo pedía Milei y como lo pedía el FMI. Ellos tenían tal arrogancia que le decían a Milei que no podía ajustar más de un 1% del PBI anualmente, porque si no, volaba por los aires. Y Milei, ¿qué hizo? Hizo el mayor ajuste de todos los tiempos, ajustó en un 5% del PBI, le pifiaron monumentalmente, porque aún no vuela por los aires y mantiene indicadores de aprobación del mismo nivel que cuando asumió. Y no solo eso, sino que decían que la inflación iba a ser mayor de la que realmente hay ahora mismo en Argentina, errándole por completo las proyecciones que tenían ellos en diciembre, y siguen sin reconocer la gloriosa labor que ha tenido el gobierno de Milei respecto a bajar la inflación. ¿Cómo está el país, Javier? Mejorando de manera sustancial. Mira, nosotros cuando llegamos y nos hicimos cargo del gobierno, estábamos al borde de la peor crisis de la historia argentina. Teníamos un desequilibrio monetario mucho peor que en la previa del Rodrigazo. El mejor testimonio de eso era el tamaño de la brecha. Teníamos una situación de quiebra del Banco Central peor que en la previa de la hiperinflación del 89 de Alfonsín. Y en el plano social teníamos indicadores peores que los que teníamos en el año 2001. Es decir, que estaban dadas todas las condiciones para tener la peor crisis de toda la historia argentina. Al mismo tiempo, cuando vos mirás lo que pasa en la primera semana de diciembre, en materia de inflación, los precios venían creciendo al 1% diario, eso te da cerca de 3.700 anual. Cuando tomás las dos primeras semanas te da 7.500 anual, y cuando vos tomás el dato de los precios mayoristas del mes de diciembre, y esto yo remarco sostenidamente la deshonestidad intelectual de los economistas profesionales argentinos que viven de la consultoría y que son pifiadores seriales y que no quieren admitir que le han errado. Bueno, y la gran pregunta que todos se hacen es ¿cuándo finalmente se va a liberar el cepo? Y eso va a depender meramente de que todas las transacciones que haga el Banco Central y cuánto demanden dinero los individuos en la sociedad. Y eso es algo que Milei no puede saber con exactitud, porque si no estaría sabiendo las preferencias de todas las personas en una sociedad, que es imposible. Además, los pasivos remunerados van a disminuir a medida que la gente más demande dinero, que va a ser a una tasa que no se sabe, pero si se mantienen tasas de interés bajas, entonces la gente va a estar interesada en sacar su dinero del banco y utilizarla fuera de este. Y cuando se sañee el balance del Banco Central y se arregle el desastre que dejaron los puts para financiar el déficit en gobernaciones anteriores, van a darse las condiciones necesarias para poder liberar el cepo, y ahí vamos a comenzar a ver el crecimiento en Argentina y la recuperación en B que tanto se espera. Porque justamente una de las cosas por las cuales nosotros
No podemos dar una fecha de la salida del cepo. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque todas las transacciones y toda la limpieza del Banco Central la estamos haciendo a mercado. Es toda voluntaria. Entonces, las condiciones para las que vos podés salir del cepo se den, como nosotros las hacemos a mercado y lo que interviene es la voluntad de los individuos, entonces vos no podés hacer nada. Sí. Dejame una pregunta ahí. No, pero dame un segundo, porque hay otras cosas más. Porque otra cosa es, estamos haciendo esto con recomposición de precios relativos, no estamos fijando precios y tampoco hemos fijado el tipo de cambio. Y aún así llevamos la inflación del 17.000 al 50. Milei, como ya sabemos, ha hecho el ajuste fiscal más grande de toda la historia y con el Tesoro junto al Banco Central ya ha ajustado más de 15 puntos del PBI, una completa locura. Y ahora Milei, que ya concluyó la primera fase que correspondía a mantener déficit cero en el Estado y tener balanceadas las cuentas, pasa ahora a la segunda etapa, que es no más impresión de dinero, y va a dejar estancado por fin la inflación a niveles de países normales de alrededor de un 2% y no va a subir más a los niveles que ha estado por un largo tiempo, y los pasivos remunerados, que son fuentes de emisión monetaria, los va a cada vez terminando para que no siga creciendo la base monetaria y no crezca más la inflación. Y hay economistas muy arrogantes que decían que con el plan Bonex y un mecanismo forzoso se bajaba la inflación y bajaba el dólar. Y después se salía del cepo, pero Milei lo que hizo fue hacerlo todo a mercado, que lo decían los individuos y no a la fuerza. Y no solo eso, sino que Milei también heredó grandes problemas del gobierno anterior, que para financiar el déficit hicieron algo en el Banco Central que son los puts. Y ocurrió algo extremadamente grave en la última semana, y es que cuando Milei estaba reunido con el presidente del Banco Central y su ministro de Economía, ya vimos cómo los bancos juegan políticamente, y muy curiosa su forma de proceder, porque estos bancos han crecido gracias a negocios del gobierno pasado y decidieron ejecutar los puts mientras Milei mantenía la reunión, pero gracias a que Milei ha hecho un ajuste fiscal impresionante que le ha dado un superávit desde febrero en adelante, ha logrado tener un colchón suficiente para poder soportar cuando se ejecuten los puts y tenga que pagar enormes cantidades de dinero a los bancos. Tenemos el tema de los puts. Digo, algunos alegremente y tontamente dijeron, no, se puede abrir ahora, como el chanta de López Murphy. Bueno, lo que pasó la otra semana con un banco nacional que creció a la luz de hacer negocios con el kirchnerismo. ¿El Banco Macro? Sí, absolutamente. ¿Sí? Agarró, mientras que estábamos en una reunión, digamos, nuestro ministro de Economía y el presidente del Banco Central, cerrando el tema de los puts. El viernes pasado. A las 10 de la mañana, no, después del anuncio, fue el lunes. ¿Sí? ¿Qué hizo? 10:30 ejecutó 2 billones de pesos en put. Es como si te hubieran salido a buscar al mercado en un día con 2.000 palos verdes. ¿Comprendés la gravedad de lo que hicieron? Yo te diría, son las reglas del mercado. ¿Y cómo lo resolvimos nosotros? Sí. No como los estúpidos pro plan Bonex por la fuerza. ¿Cómo lo resolvimos? Con mercado. ¿Sabe por qué lo pudimos resolver a mercado? Porque es tan fuerte lo que generamos en términos de resultado fiscal que en la cuenta corriente del Banco Central nosotros tenemos 15 billones de pesos, más un montón, digo, ahora no tengo el número exacto de cuánto tenemos en el Banco Nación. Entonces, esa expansión que nos generó este banco, que intentó desestabilizar al gobierno porque juega políticamente para otro lado. Que Brito juega con Massa, decís vos. Y a ver cómo creció ese banco. Y Milei está pensando llevar 3.200 reformas por el Congreso y construir un proyecto más a largo plazo, pensando ya a 40, 50 años. En ese sentido, Milei es el primer eslabón, pero no es como los políticos de siempre que se atornillan al poder y buscan su reelección. Y gracias a estas reformas de largo plazo, Argentina tiene aspiraciones de ser el país más libre del mundo, superando a países como Estados Unidos, como Irlanda, y que por ende en un futuro va a llevar a su prosperidad y a volverse un país increíblemente rico por las medidas de la libertad y la desregulación económica. Y lo más importante, volver a soñar
hacer potencia como lo fue alguna vez Argentina. O sea, hoy la discusión es, ¿estás con Milei o en contra de Milei, digamos, algo así? No es en términos personales, Okay. es en términos de idea. Yo no estoy pensando en términos personales. No me interesa hacer un proyecto que dure 4 u 8 años. Yo estoy sentado acá para hacer Argentina grande nuevamente. Y eso no se logra ni en 4 años ni en 8. Vas a necesitar 40 años. Entonces, lo importante es que se construya ese proyecto de largo plazo. Obviamente, digamos que como empecé con las reformas, soy el primer eslabón de esa cadena. Pero no pretendo ni ser el último ni nada, o sea, pretendo de que esto sea un proyecto de largo plazo. Es decir, que sea hacer Argentina grande nuevamente, que Argentina sea el país más rico del mundo de nuevo, que seamos una potencia. Y en eso estamos trabajando. Y vos fíjate, ¿qué nos pidieron? ¿Qué nos pidió las urnas? Bajar la inflación de 17.000 a 50. Fíjate cómo todas las estimaciones van bajando mes a mes. ¿Va a dar menos de 5 mañana? Sí, va a dar menos de 5. Con lo cual todos los econochantas quedan en offside, porque todos hablaban entre 5,5 y 6,5. Con lo cual, abajo de 5, perdieron todo de vuelta. Y los mandatos que le dieron Milei al respecto a la inflación, claramente lo está derrotando, la está bajando con creces y lo está destrozando, llevándolo a niveles muy bajos de lo que estaba en un inicio en diciembre, que corría a un 54% de inflación mensual. Uno se preguntaría si estaba dentro del top 1 de inflación más alta en el mundo. Y respecto a la inseguridad, la ha estado bajando desde el primer día, desde sus inicios, con la ayuda de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, utilizando el protocolo de quien las hace las paga. Y ya hemos visto los resultados, que han sido espectaculares. Pudieron detener marchas que fueron realmente violentas y poner más orden en las calles. O también se vio reflejado en provincias como Santa Fe, que fue a participar la policía estatal en Rosario, y la cantidad de homicidios bajó considerablemente, bajó en un 70%, por lo que Milei está cumpliendo sus promesas y lo está realizando bastante bien esos dos mandatos. Y respecto a la corrupción, se le ha criticado mucho a Milei, porque la ministra de Capital Humano le están diciendo que es una persona insensible, que es corrupta, pero en realidad lo que está haciendo ella está actuando como lo debiese hacer cualquier político, que cuando ve un acto de corrupción va y lo delata, como ocurrió con un funcionario del ministerio. Y como está tocando los curros y negocios de personas que han estado aprovechándose tanto de los pobres como del antiguo sistema, que ya no va ahora con el nuevo gobierno de Milei, y por eso vemos como distintas entidades como gerentes de la pobreza atacan constantemente a la ministra de Capital Humano. Mandato de la inflación, Sí. la estamos derrotando. Mandato de la inseguridad, la estamos derrotando. Y eso se logró desde el primer día del gobierno. Hubo que pasar el protocolo que propuso la doctora Bullrich. ¿Sí? Y a mí nadie me va a decir que yo no me puse la camiseta para acompañarla. O sea, digo, fuimos al hueso y logramos parar la primer marcha, y a partir de eso empezamos a ordenar la calle. Mirá, digamos, lo que pasó con el ingreso de las fuerzas federales en la provincia de Santa Fe. Porque hay que recordarle a la gente que vivimos en un país federal, con lo cual la seguridad es responsabilidad de las provincias, la educación es responsabilidad de la provincia, la salud es responsabilidad de las provincias. Digo, para que la gente sepa. Y nosotros participamos cuando nos llaman. ¿Sí? O sea, Kicillof por la inseguridad no te llamó. No. Entonces, ahí lo que yo quiero señalar es, nosotros cuando entramos en Rosario a ayudar, la cantidad de homicidios bajó un 70%. O sea, con lo cual, el mandato en términos de inseguridad, de atacar la inseguridad, lo estamos cumpliendo. El otro tema que se ha puesto sobre el tapete nuevamente, ¿cuál es? La corrupción. Sí. ¿Y por qué te crees que la torpedean todo el tiempo a la ministra Petovelo? ¿Por qué? Porque está terminando con los curros. Y cuando vos terminás con un curro, es un negocio. Y no hay una sola parte. Hay una parte y una contraparte. Bueno, y a Milei le preguntaron sobre las críticas que ha recibido por parte de la Iglesia y del Papa, que en su momento en entrevistas pasadas le había dicho que él era el señor del bigotillo, pero
La iglesia, si bien tiene una postura que está perfecto que la tenga, siempre ha jugado políticamente y el Papa Francisco se ha sacado fotos con dictadores, con Grabois, con la gente que se ha aprovechado de los pobres y siempre ha sido bien cercano con regímenes que son opresores y liberticidas. Hemos visto también cómo en entrevistas pasadas el mismo Papa le hacían preguntas acerca del comunismo y él las avalaba y los miraba con buenos ojos. Así que entendiendo su postura y sus zapatos podemos entender más por qué el Papa y la Iglesia atacan a Milei, que dista mucho de las ideas y pensamientos colectivistas y liberticidas que propone tanto la izquierda como el Papa. Bueno, y a Milei también se le ha criticado constantemente por sus modales, por su forma de expresarse con distintos individuos, con los periodistas que dicen que los trata mal, donde Milei siempre ha dicho que está en contra de las mentiras que emiten los periodistas, que si bien pueden fallar, estadísticamente eso puede pasar, pero ya comienza a ser algo extraño y raro cuando fallan siempre para el mismo lado constantemente, y ya ahí comienza a haber sesgo y hay algo de por medio que puede ser quizás un sobre. Y ahí cabe preguntarse si los mismos periodistas están a favor de las mentiras que están propagando solo con cumplir con los mandatos de las personas que les pagan el sueldo. Y eso es muy llamativo. Hay algunos casos de personas muy afines a Milei, como Viviana Canosa, que cuando estaba en A24 participaba mucho con Milei y estaba de acuerdo con esas medidas, pero después que fue a La Nación Más se convirtió en una de las personas más insistentes en los ataques dirigidos hacia Milei, llegando a comentar frases nefastas como que era fascista, como que se acostaba con la hermana, y perdió todo tipo de credibilidad que había construido con el paso del tiempo. Porque yo cada vez que le marco algo a un periodista, a ver, yo le marcaría 50.000 cosas. O sea, te jode el dato errado y no la crítica hacia vos. La crítica, digamos, a mí, digamos, vos te consta que a mí me han hecho críticas y yo levanté esas críticas y corregimos automáticamente. Sí, yo lo sé, pero por ahí hay gente... Bueno, está bien, sí, pero bueno, por eso. Yo no tengo un problema con la crítica. Yo lo que tengo un problema es con la mentira. Yo, digamos, o sea, esto lo explico siempre en términos estadísticos. Cuando vos tenés un modelo, vos predecís algo y hay un error. El error técnicamente es ruido blanco. ¿Qué quiere decir ruido blanco? Que tiene media cero, o sea, y se distribuye normalmente. ¿Qué quiere decir? Que un día cae para un lado, un día cae para el otro, o sea, quizás un día chequeaste, tomaste una mala fuente y hablaste mal de mí, y quizás pasado mañana tomaste otra fuente y erradamente hablaste bien de mí. Entonces eso yo lo miro todo el tiempo, o sea, ahora, si vos siempre te errás para el mismo lado, tenés error sistemático, tenés sesgo. Lo que pasa es que muchas veces el sesgo está asociado a un sobre. Entonces, yo quisiera saber, cuando los periodistas se ponen tan corporativos, si están a favor del sobre, si están a favor de la mentira, si están a favor de la calumnia, de la injuria, de la difamación, de decir cualquier barbaridad que no importa, digamos, o deshonestidad intelectual, tomarte una frase, cortar un pedazo y criticarte por el pedazo que no está, cuando en realidad el pedazo que no está porque ellos lo cortaron. Bueno, y esperemos que Milei siga con el resto de fases y no lo bajen o interrumpan los K, que están haciendo sus máximos esfuerzos para que Milei le vaya mal y en consecuencia le iría mal a todos los argentinos. Y es curioso su actitud frente al gobierno, que es solamente política y es personal y no de construir un mejor futuro para las personas que habitan en el país. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Qué opinas acerca de la salida del cepo? ¿Cuándo crees que se va a liberar el cepo? ¿Qué opinas acerca de las medidas de libertad que propone Milei en Argentina? ¿Crees que va a convertirse en el país más libre del mundo? ¿Qué opinas acerca de la inflación y cómo está haciendo el ministro de Economía esa labor? ¿Crees que es la correcta? Y por último, ¿qué opinas acerca de las críticas que está haciendo la Iglesia respecto al gobierno de Milei? ¿Crees que son fundamentadas? Déjamelo en la caja de comentarios que te voy a leer. Así que eso ha sido todo. Mi nombre es Sebastián Vicente y nos estamos viendo en el siguiente tema relevante. ¡Adiós!